Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta, ¿eh? Una de esas que están por todas partes, ¿no? En las conversaciones, en los debates, en un mundo que, bueno, que percibimos cada vez más fracturado. ¿Qué papel juega la educación? ¿Puede ser un puente sobre esas grietas de desigualdad y polarización o está condenada simplemente a ser un reflejo de ellas? Para intentar arrojar un poco de luz, tenemos sobre la mesa una fuente de primera, el informe Tendencias que configuran la educación 2025 de la OCDE. Y que nadie se asuste, que esto no es un ladrillo de estadísticas, es más bien una radiografía, diría yo, de las corrientes económicas, sociales, tecnológicas que nos están arrastrando. El informe arranca con una idea muy potente, casi un titular. Vivimos en un mundo polarizado. Así que nuestra misión hoy es desmenuzar qué demonios significa eso en la práctica. Y sobre todo cómo aterriza en las aulas, desde la guardería hasta la universidad y, bueno, y más allá. De acuerdo, pues empecemos a tirar del hilo. El informe habla de desigualdad y polarización como el telón de fondo de todo lo demás. Si tuvieras que pintar un cuadro con los datos que aporta, sería un cuadro muy oscuro. Sería un cuadro, ¿eh? Con contrastes muy marcados, casi violentos. La imagen que emerge es la de una fractura a múltiples niveles. Si quieres empezamos por el bolsillo, que es lo que más se nota en el día a día. Sí, por favor. A nivel global, la desigualdad entre países ha disminuido, y eso es una buena noticia, ¿eh? Países como China o India han sacado a millones de personas de la pobreza. Pero esa no es la historia completa, ¿verdad? Porque la sensación general no es de que las cosas vayan a mejor para todos. Para nada. Ahí está la clave de todo. Mientras la brecha entre países se cierra, la que se abre, y de forma muy preocupante, es la desigualdad dentro de cada país. El informe da un dato que es demoledor. A nivel mundial, la diferencia de ingresos entre el 10% más rico y el 50% más pobre. O sea, la mitad de la población. Exacto. Pues esa brecha casi se ha duplicado desde los años 80. La tarta ha crecido, sí, pero el reparto es cada vez más desigual. ¿Y si lo traemos más cerca a nuestro entorno, a los países de la OCDE? Pues la tendencia lamentablemente es la misma. El informe analiza el periodo entre 1995 y 2021. En esos años, los ingresos del 10% más rico crecieron un 150%. Un 150%, vale. Pero es que los del 10% más pobre, solo un 137%. Un momento. 150 frente a 137. A primera vista podría no parecer una diferencia abismal. Podría pensarse que, bueno, al menos todos han mejorado. Exacto. Y esa es la trampa de los porcentajes. No es lo mismo un 150% de un salario de 200.000 euros al año que un 137% de uno de 15.000. La brecha absoluta, la distancia en euros contantes y sonantes entre la cima y la base, se ha disparado. Claro. Y eso no es solo una estadística. Es esa sensación real de que el ascensor social está averiado, de que el sistema funciona para unos pocos mientras el resto, bueno, corre en una cinta sin moverse del sitio. Esa es la tensión que se va acumulando. Y con ese panorama económico, es fácil imaginar que la gente esté enfadada, frustrada. ¿Cómo se traduce ese malestar en el auge de opciones políticas que, según el informe, son cada vez más extremas? Es una gran pregunta. Y la conexión es directa. El informe sugiere que cuando la gente siente que el centro económico y político le ha fallado, empieza a buscar respuestas en los extremos. Y los datos lo confirman, ¿eh? Fíjate, en 31 países europeos, si sumamos los votos a partidos populistas de extrema izquierda y de extrema derecha, Los extremos, sí. hemos pasado de un 12% a principios de los 90 a un 30% en 2022. Se han más que duplicado. Es un cambio tectónico en el panorama político. Lo es. Y no se trata solo de a quién se vota. Refleja lo que el informe llama una creciente brecha de valores. Temas que antes se podían discutir con cierta calma, como la inmigración, la identidad de género o la lucha contra el cambio climático, ahora, Ahora son campos de batalla. totalmente. La sociedad se divide en trincheras y el diálogo se vuelve casi imposible. Y si bajamos un escalón más, al nivel social, ¿cómo afecta esta fractura a la vida de la gente? Especialmente a los jóvenes, que están empezando. Pues les golpea de lleno. Se enfrentan a una presión económica que generaciones anteriores no conocieron de la misma manera. El informe es muy claro. Más de la mitad de los menores de 40 años en 44 países afirman que viven al día, que llegan justos a fin de mes. O sea que ahorrar es una quimera. Una quimera. Y esto tiene consecuencias vitales muy concretas.
Se retrasa la edad para tener hijos, para comprar una vivienda o incluso para irse de casa de sus padres. De hecho, creo que el informe da datos específicos sobre la emancipación juvenil, ¿no? Sí, y son muy reveladores. La proporción de jóvenes de entre 20 y 29 años que viven con sus padres ha aumentado en más de 20 países de la OCDE desde 2006. ¿Y España cómo sale en esa foto? Pues el informe señala que España está entre los países con un porcentaje más alto, superando el 65%. Es una cifra altísima. 65%. Sí, habla de una generación a la que, de alguna manera, se le ha puesto el futuro en modo de espera. Entendido el panorama general. Más brecha económica, más polarización política y una juventud precaria. Ahora, la gran pregunta. ¿Cómo se cuela todo esto por las puertas de un colegio, de un instituto o de una universidad? Buf, se cuela por todas partes, como una gotera persistente. El primer impacto, y el más obvio, es en los presupuestos. El informe señala una especie de tormenta perfecta para las finanzas públicas. Por un lado, el gasto mundial en defensa alcanzó niveles récord en 2023. Y me imagino que por otro, la población envejece. Exacto. El envejecimiento de la población exige cada vez más recursos para pensiones, para sanidad. O sea que, por un lado, necesitamos más inversión en educación para atajar precisamente la desigualdad que acabamos de describir, pero por otro, el dinero se está yendo a otras partidas. Es una encerrona. Exactamente. Se produce una competencia feroz por los recursos públicos, y la educación corre el riesgo de salir perdiendo. Y esto ocurre justo cuando necesitaríamos invertir más que nunca para nivelar el terreno de juego. Y la polarización política, me imagino que no se queda en los debates televisivos, entra en el aula. Por supuesto. El centro educativo es un reflejo de la sociedad. Me imagino a un profesor de historia intentando explicar el siglo XX o a uno de cívica hablando de derechos. Debe ser como caminar por un campo de minas. Totalmente. El informe apunta a que a los docentes les resulta cada vez más difícil abordar temas controvertidos. La tensión exterior genera un efecto paralizante que dificulta enormemente el fomento del debate constructivo y la cohesión social dentro de la escuela. Entiendo. Y luego está la tecnología. Siempre pensamos en ella como la gran solución, la herramienta que puede igualar oportunidades, pero el informe parece decir que no es tan sencillo. Es que puede ser un arma de doble filo. Yo pensaba que la brecha digital era cosa del pasado, que ya casi todo el mundo tiene un smartphone y acceso a Internet. Ese es el error, ¿no? Pensar que se trata solo de tener acceso. Justo. La primera brecha digital, la del acceso, se ha reducido mucho. Pero ahora estamos ante una segunda brecha, mucho más sutil y peligrosa, la de las competencias. La de saber usarlo. Eso es. No se trata solo de tener Internet, sino de saber usarlo de forma crítica, de forma productiva. El informe lo ilustra muy bien. Quienes más partido sacan de las herramientas digitales para crear contenido, para emprender, para aprender, son precisamente las personas que ya tienen un mayor nivel educativo y económico. Y los demás se quedan como consumidores pasivos. A menudo sí. La tecnología sin una guía educativa potente puede acabar amplificando las desigualdades que ya existen. Vale, sumemos todo. Presión económica, polarización en clase, una brecha digital que muta y no se cierra. El cóctel suena agotador. Me pregunto cómo afecta esto no ya al aprendizaje, sino a la salud de alumnos y profesores. Aciertas de pleno. Esa es la consecuencia final y, como dices, la más personal, una crisis de bienestar y salud mental a escala global. El informe da un dato que a mí me dejó helado. La salud mental se ha convertido en la principal preocupación sanitaria a nivel mundial. ¿La principal? La principal. Por encima del cáncer. Un momento, espera. ¿La principal preocupación sanitaria por encima del cáncer? Ese dato es brutal. No creo que la mayoría de la gente sea consciente de la magnitud de esto. Es que es un cambio de paradigma total. Los síntomas de ansiedad y depresión se han disparado desde la pandemia y son mucho más prevalentes. Y esto, claro, golpea la línea de flotación del sistema educativo. Un alumno con ansiedad no puede aprender, un profesor quemado no puede enseñar. Y las aulas se llenan de necesidades emocionales para las que, volviendo al principio, cada vez hay menos recursos. Justo. Pienso en los profesores. Tienen que lidiar con la presión presupuestaria, con la polarización, con las nuevas tecnologías y, además, con esta crisis de salud mental. Es una labor casi heroica. Es un panorama desolador, la verdad. Si la educación está en medio de esta tormenta, zarandeada por todas estas fuerzas, ¿tiene capacidad real de hacer algo?
¿O es simplemente un corcho a la deriva en este océano de tendencias globales? El informe no es pesimista, pero sí es realista. No ofrece recetas mágicas porque no existen. Lo que sí hace es señalar varias palancas estratégicas donde la educación no solo puede, sino que debe actuar para intentar cambiar el rumbo. ¿Cuál sería la primera? La primera línea de defensa, el escudo más potente contra la polarización y la manipulación, es fomentar el pensamiento crítico y lo que se llama alfabetización mediática. Es decir, el clásico enseñar a pensar, no qué pensar. Pero, seamos realistas, ¿puede una asignatura de alfabetización mediática competir de verdad con la potencia de los algoritmos de TikTok o YouTube, que están diseñados específicamente para polarizar y mantenernos enganchados? No es una batalla perdida de antemano. Es una batalla increíblemente difícil, sin duda. El informe no es ingenuo en eso. No se trata de crear una asignatura aislada llamada «Cómo detectar bulos». Sería más profundo que eso. Mucho más. Se trata de integrar esta competencia de forma transversal en todas las materias. Que en historia se analicen las fuentes, que en ciencias se aprenda a distinguir correlación de causalidad, que en lengua se estudie la retórica de los discursos populistas. Se trata de dar al alumnado un cinturón de herramientas mentales para navegar en un ecosistema informativo que es tóxico, para distinguir hechos, de opiniones y de mentiras. De acuerdo, esa es la defensa. Y en cuanto al ataque, a la preparación para el futuro, se habla mucho de las transiciones gemelas. Exacto, la digital y la verde. El mercado laboral está en plena ebullición. El informe pone el ejemplo de la inteligencia artificial. La demanda de talento en este campo casi se ha triplicado en menos de una década. Y aún así faltan perfiles. Una barbaridad. Sigue habiendo una escasez brutal. La educación no puede ir a remolque de esto. Y entonces no se trata solo de que haya más programadores, sino de que un agricultor, un abogado o un médico entiendan cómo la inteligencia artificial va a transformar su trabajo, ¿no? Justo eso. Se trata de promover una alfabetización en IA para todo el mundo, no solo para los especialistas. Y sobre todo de grabar a fuego la idea de la formación continua. La noción de que uno estudiaba una carrera, conseguía un título y ya estaba preparado para los siguientes 40 años, ha muerto. El aprendizaje a lo largo de la vida ya no es una opción, es una necesidad de supervivencia profesional. Y esto me lleva a una paradoja que se menciona en las fuentes. Por un lado, la gente parece cada vez más desconectada de la política tradicional, pero por otro, nunca habíamos visto tanta movilización en las calles por ciertas causas. Es una de las observaciones más interesantes. La participación en las elecciones ha caído de media 12 puntos a nivel mundial desde los años 60. Hay un desencanto con la política institucional. Pero no es apatía. No, para nada. Porque, a la vez, las protestas y movilizaciones por el clima o la justicia social han aumentado, sobre todo entre los jóvenes. Es un cambio en las formas de participación. ¿Y qué puede hacer la educación ahí? Enseñar a manifestarse. Más bien, puede canalizar esa energía. Puede enseñar el abanico completo de la participación cívica, desde el voto, que sigue siendo fundamental, hasta el activismo, la creación de asociaciones, el voluntariado. Mostrar que hay muchas vías. Exacto. Mostrar que hay muchas maneras de influir en la sociedad. Y sobre todo, demostrar con ejemplos prácticos y cercanos que la participación funciona, que implicarse tiene un impacto real. Y por último, volviendo al punto que me dejó más impactada. El bienestar. Si la crisis de salud mental es tan grave, la respuesta educativa tiene que ser igual de contundente. Absolutamente. Y la respuesta tiene un nombre: aprendizaje socioemocional. Durante mucho tiempo esto se ha visto como algo secundario, una amarilla, una habilidad blanda. Algo que estaba bien tener, pero no era esencial. Pues el informe deja claro que eso se ha acabado. Aprender a gestionar las emociones, a desarrollar la empatía, a construir relaciones sanas, todo eso deja de ser un extra para convertirse en un pilar central del currículo. Es la base sobre la que se puede construir todo lo demás, ¿no? Exacto. Los centros educativos tienen un papel clave en detectar señales de malestar y, sobre todo, en crear entornos seguros donde el alumnado y el profesorado se sientan cuidados y escuchados. En definitiva, si hacemos balance de todo lo que hemos analizado, el retrato es el de un mundo en una encrucijada lleno de tensiones. Y la educación está justo en el centro de esa tormenta, aguantando el chaparrón de la falta de presupuesto y la polarización social. Exacto. Ese es el lado de los desafíos. Pero, como hemos visto, no está indefensa. Posee herramientas increíblemente poderosas.
La capacidad de afilar el pensamiento crítico, de moldear las competencias del futuro y de fortalecer el bienestar emocional y el compromiso cívico de las personas. El gran desafío, entonces. El gran desafío, la pregunta del millón, es si como sociedad decidiremos usar esas herramientas para construir puentes y oportunidades para todos, o si permitiremos que se usen para levantar muros aún más altos. Y para terminar, me quedo con una reflexión final que deja caer el informe casi de pasada, pero que me parece profundísima. Menciona que para muchos jóvenes, especialmente tras la pandemia, el trabajo ya no es el componente central de su identidad. Si tradicionalmente el gran objetivo de la educación ha sido preparar para el mundo laboral, y ese concepto está en plena crisis y transformación, quizá la pregunta más importante no sea solo cómo responder a la desigualdad, sino algo mucho más existencial. ¿Cuál es el propósito fundamental de la educación en un mundo que está redefiniendo la propia idea de lo que significa progresar y tener una buena vida?